Bendiciones con todos. Tema 55. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el templo de Dios es medido y utilizamos Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Primero, el templo de Dios es medido. Es probable que el ángel fuerte del capítulo anterior sea quien sigue tratando con Juan. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Si tenemos en cuenta que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo y que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, tenemos que suponer necesariamente que el templo que Juan vio en su visión y que debía medir sería un templo nuevo. Ahora bien, pensar en que los judíos puedan volver a reedificar su templo en Jerusalén parece algo imposible en el día de hoy. Es verdad que en la actualidad muchos judíos ortodoxos sueñan con esta idea, pero el lugar está ocupado por la cúpula de la roca, que, según la tradición musulmana, fue el lugar desde el que Mahoma ascendió al cielo, y es por lo tanto considerado el tercer lugar sagrado para el mundo islámico. Actualmente está bajo el control musulmán, y pensar en que los israelitas pudieran llegar a arrebatárselo para construir allí su templo es inconcebible en el actual ambiente político. ¿Cómo podrán los israelitas volver a construir su templo allí? Es un misterio. Algunos sugieren que esto tendrá lugar bajo el patrocinio y protección del mismo anticristo. En todo caso, este pasaje nos dice claramente que habrá nuevamente un templo en Jerusalén, y por otros pasajes de la Escritura sabemos que será en él donde estará el anticristo. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 que allí se sentará como si fuera Dios. Daniel capítulo 9 versículo 27 dice que hará cesar los sacrificios. Daniel capítulo 11 versículo 31 dice que profanará el santuario. Daniel capítulo 8 versículo del 11 al 12 dice: demandará sacrificios para sí mismo. Es muy probable que la reedificación del templo despierte un gran interés por la vida espiritual en Israel. De hecho, Juan no solo debía medir el templo, sino también a los adoradores. ¿Quiénes son estos? No lo sabemos, pero quizás representen al futuro remanente de Israel que adorará a Dios en el templo reconstruido. En cuanto a la orden de medir el templo, es curioso que después de hacerlo, Juan no nos proporciona ningún dato estadístico. Por lo tanto, el propósito de esta orden divina debía ser otro. Quizás Dios quería comprobar el estado de la construcción del templo y de lo que allí se hacía,
o tenía la finalidad de marcarlo para preservarlo ante sus juicios. Segundo, el patio del templo es dejado aparte. En el antiguo templo de Herodes había un patio exterior que estaba destinado como lugar de oración para los gentiles. Seguramente sea a este patio al que se refiere la prohibición que Juan recibió. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. La idea de dejarlo aparte implica cierto rechazo de parte de Dios hacia ese patio exterior. Siguiendo con la misma idea que hace un momento expresamos, Dios no reconocía esa parte como suya, sino que estaba fuera de la parte medida. Por lo tanto, no era santa, sino profana. Y la razón era porque había sido entregada a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos, e iba a ser hollada por ellos. Tercero, la ciudad santa será hollada por los gentiles durante 42 meses. Sin duda, todos los detalles de este pasaje están relacionados con el futuro de Israel. Dios no se ha olvidado de su pueblo, sino que todavía tiene planes gloriosos para ellos. Pero para que se puedan llegar a realizar, es necesario primero los tiempos de los gentiles se cumplan, tal como señaló el Señor Jesucristo en su sermón profético. Escuchemos lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mire, estos tiempos de los gentiles tienen que ver con la dominación gentil sobre Jerusalén y comenzaron cuando en el año 70 de nuestra era los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo y se llevaron cautivos a los judíos a todas las naciones. Es verdad que en el año 1948 la nación de Israel fue nuevamente constituida como tal y volvió a tener algunos de los territorios que en el pasado habían sido suyos, pero todo esto fue conseguido por medio de maniobras políticas y, de hecho, Israel no tiene pleno dominio sobre Jerusalén, sino que es compartido con los musulmanes, habiendo quedado la zona donde estaba el templo de Herodes bajo el control de los últimos, o sea, los musulmanes. Nuestro pasaje en Apocalipsis no nos presenta todavía a Jerusalén hollada por los gentiles, lo que implica que los tiempos de los gentiles todavía no se habrán cumplido en este momento. En cuanto a este periodo de 42 meses, es equivalente a 1260 días. Este periodo de tiempo, en sus diferentes modalidades, aparece varias veces en estos capítulos de Apocalipsis, mostrándonos que de algún modo hay cierta relación entre ellos. Vemos que los gentiles, Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 dice, los dos testigos de Dios profetizarán por 1260 días. Apocalipsis 12:6 dice, la mujer será sustentada en el desierto por Dios durante 1260 días. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice, a la bestia se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este periodo de tiempo aparece por primera vez en el profeta Daniel en relación con las cosas que acontecerán a su pueblo Israel en el futuro. Aunque Daniel recibió información de un periodo de tiempo bastante extenso, que abarca desde la restauración y edificación de Jerusalén hasta la muerte del Mesías,
Escuchemos con atención lo que dice Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Para nosotros es interesante la mención que hace de la última semana de años, es decir, los últimos 7 años. Mire, leamos ahora Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Allí aparece un personaje muy siniestro que, durante la primera mitad de esa semana, es decir, durante los 3 años y medio primero, hará pactos con todos, pero cambiará drásticamente en la segunda mitad de la semana, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. ¡Qué terrible! Seguramente el periodo de 1260 días son descritos en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Ponga atención. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En los cuales el templo en Jerusalén estará en funcionamiento. Debemos asociarlos con la primera parte de esa semana de años descritas en Daniel. Quizá el hecho de que Israel pueda levantar nuevamente su templo al comienzo de ese periodo se deba a alguno de los pactos que este personaje logre hacer. ¿Qué les parece la orden que Dios da para medir el templo? Sí, el templo. Pero se ven cosas allí difíciles, raras. Por ejemplo, el mismo Satanás se sentará en el trono, allí en el templo. Después de los 3 años y medio, sacará el sacrificio, sacará muchas cosas del templo. ¿Sí? Va a gobernar maliciosamente. ¿Qué les dirá a aquellos que acudan al templo en esa época? ¿Qué falsedades? ¿Cómo mezclará parte de la verdad con mentira? Así como mezcló parte de la verdad con la mentira cuando engañó a Eva. Y así como he engañado a miles y millones de personas mezclándolos a medias verdades, a medias tintas, dicen alguien por ahí. Cuánta mentira en las religiones que han inventado el hombre. Cuánta gente engañada, porque así es de astuto Satanás. Pero siempre está presente la palabra de Dios ahí escrita, esa palabra inerrable, esta carta, este libro de Apocalipsis que es enviado a la iglesia para que la iglesia conozca lo que va a suceder. Tenga presente estos acontecimientos que serán muy duros, muy difíciles. ¿Sí? Y acuérdese que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación.
Ese es el tiempo de oportunidad que se va a dar a aquellos que le han rechazado al Mesías. ¿Sí? Estas advertencias son para que vengan a los pies del Señor y se conviertan en hijos de Dios y puedan caminar a la eternidad. Ponemos allí la oración de fe para que vengas a Cristo. Si no has hecho esta oración, hágala. Si ya la hizo, bien. Esperemos que esté creciendo, conociendo al Señor. Envíe a otros, haga que otros hagan la oración de fe para que se conviertan en hijos de Dios. ¿Sí? La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te digo, amado Padre Celestial, gracias por regalarme la vida eterna. Qué maravilloso es convertirse en un hijo de Dios. Si usted lo hizo, busque crecer, busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios tal como está allí. Sea diligente como los de Tesalónica, que iban a casa a investigar para ver si lo que estaban predicando era verdad. Busque crecer, ¿sí? Si está cerca acá en San Vicente, venga a la iglesia Jesús la Luz. Y allí compartiremos, alabaremos al Señor y escucharemos su palabra. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra, Señor, que nos va detallando paso a paso el proceso del fin de los tiempos. El llamado que le hace a la iglesia y el llamado que le hace a aquellos que no son parte de la iglesia, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo se mueva convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que miles y millones de personas se conviertan y mañana esos miles y millones de personas sean aquellas que vio Juan adorando allí al Dios Todopoderoso, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Te damos gracias por la iglesia. Manténla firme, ungida con el poder de tu Espíritu Santo y añadiendo cada día los que han de ser salvos. Igual oramos por la familia, que la familia se mantenga fiel, unida, llena de tu Espíritu Santo, haciendo el trabajo que tú le has encomendado. Te damos gracias por los amigos, por la familia, por los discípulos. Padre, que tu Espíritu Santo no pare en hacer la obra. Que esa palabra que está siendo sembrada tenga fruto, no llegue vacía. Germine, Señor. Y te decimos que te amamos porque tú nos amaste primero, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y les deseamos a ustedes que reenvíen este video. Le pedimos que los reenvíen, que evangelicen de esta manera, que se suscriban para mantener activo el canal, que sus contactos también puedan suscribirse, para que todos aprendamos, para que todos conozcamos el precioso mensaje que el Señor tiene a través de su palabra. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.